Análisis a fondo, punto por punto, del libro Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5 para el ciclo escolar 2023-2024, que corresponde al quinto y sexto grado de primaria. ¿Qué tal, maestras y maestros y a quienes miran este video? Me he dado a la tarea de revisar y analizar punto por punto cada uno de los contenidos de este texto, que ha de ser muy útil para quienes impartan el quinto y sexto grado de primaria a partir de este ciclo escolar. Como sabemos, está en marcha la implementación de una nueva manera de trabajar y desarrollar la educación en México. Es por ello que consideré conveniente el revisar los diferentes libros. Sin embargo, este ha sido un análisis mayor que he preparado para quienes tengan a bien y necesiten empaparse de esta información. Como todo, quisiera especificar que en este análisis se deja al margen cualquier crítica que se tenga que hacer desde otro punto de vista que no sea el de un docente que analiza este contenido. Me suscribo única y exclusivamente a lo que el texto señala y menciona, y de los cuales he hecho un resumen de cada uno de los puntos. Esperando que este video te sirva, que este análisis e información te sirva, vamos a proceder a mostrarte cada uno de estos puntos. Es un video que, por su naturaleza de recorrer todo un contenido, pues no es un video corto, sino es un video un poco extenso que sirve para ir analizando y mostrando cada uno de estos puntos. Arrancamos este análisis con una frase que viene al inicio del texto de Gabriela Mistral. Enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. A los maestros y maestras por ser tejedores de sueños. El índice de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro es un índice que abarca un total de 86 páginas. Me he dado a la tarea de revisar y resumir cada uno de estos puntos y específicamente hasta la parte que es la página 55. La última parte, que es sobre notas para la experimentación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación formativa, he considerado que requiere un análisis diferente a este, pues hasta ese punto este libro ofrece una serie de ideas que van al margen de estas notas. Estas notas también son importantes y tienen que ver también con una cuestión más práctica que hemos de analizar en otro video. Empecemos por la presentación. ¿Qué se puede resumir de la presentación de este libro? Bueno, específicamente lo que tienes en pantalla. Este libro busca proporcionar elementos pedagógicos relacionados con el plan de estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria, pero también busca interpelar la práctica diaria del docente para que se base en sus saberes y experiencias acumulados a lo largo de su carrera. Es decir, el libro tiene dos grandes fines: uno, el de proporcionar elementos pedagógicos, y otro, el de interpelar la práctica diaria de un docente. Se destaca además la importancia del codiseño en la educación, que involucra a los maestros en la toma de decisiones sobre qué se enseña, cómo se enseña y las metodologías utilizadas, adaptándolas a las realidades concretas de cada escuela y comunidad. Se menciona a Paulo Freire, quien dedicó su vida a brindar herramientas a los marginados para que se liberaran y emanciparan de las condiciones de dominación presentes en educación tradicional.
Su teoría pedagógica y política busca promover una educación que sea un acto político para transformar la realidad y luchar por una sociedad más justa. Freire enfatiza que la educación es un acto político y revolucionario que debe considerar la diversidad étnica, lingüística, social, cultural, de género, política y económica en la que viven los estudiantes y sus familias. Propone el codiseño del currículo y la toma de decisiones por parte de los maestros para adaptar la enseñanza a las condiciones concretas de existencia, favoreciendo la educación nacional desde su diversidad y transformándola en una herramienta de cambio social. Hasta aquí estas notas sobre la presentación. Sobre la introducción. El magisterio mexicano ha tenido una participación destacada en los procesos sociales de la historia nacional. El texto resalta cómo los maestros y maestras mexicanos han estado involucrados en momentos cruciales de la historia del país, desde revoluciones hasta transformaciones educativas, sociales, culturales y políticas. Figuras clave del magisterio en la historia de México. Se mencionan nombres importantes de maestros y maestras que desempeñaron un papel significativo en distintos eventos históricos, desde fundadores de partidos políticos hasta líderes revolucionarios y activistas políticos y sociales. Compromiso social y político de los maestros. Se destaca el compromiso de muchos maestros y maestras con causas sociales, como el feminismo, la lucha contra el analfabetismo y la defensa de los derechos humanos. Su labor trascendió el ámbito educativo y los convirtió en líderes y defensores de sus comunidades y del país. Importancia de la educación y los maestros en el desarrollo de México. El texto resalta cómo los maestros han sido fundamentales en la promoción de la educación en el país, desde campañas de alfabetización hasta la formación de líderes y ciudadanos conscientes y comprometidos con el cambio social. Continuidad del compromiso magisterial en la actualidad. El texto sugiere que la tradición de compromiso y lucha de los maestros mexicanos continúa en la actualidad. Hasta aquí estas notas sobre la introducción. A partir de aquí comenzaremos a mencionar las ideas principales sobre cada uno de los apartados que se mencionan en este libro de la maestra y el maestro. Como primer punto, se aborda México, un país en proceso de emancipación. Las antiguas conquistas de nuestra libertad, ya tenemos la independencia general. Ahora díganos, ¿qué hacer con ella? El texto destaca la rica historia de México, formado por diferentes pueblos, etnias y culturas. La sociedad mexicana se organiza en una república federal con 32 entidades federativas y 3 poderes federales y locales. Se menciona la importancia de la constitución política, las instituciones y leyes que regulan la vida social y el sistema democrático de elección de representantes. Se resalta el progreso en áreas como la educación, la atención médica y los derechos laborales, logrados a través de luchas de generaciones pasadas. También se enfatiza el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios, las minorías étnicas y religiosas, y los niños, niñas y adolescentes como logros de la valiente lucha de muchas generaciones. Las antiguas conquistas de nuestra libertad. Larga lucha por la libertad, justicia e igualdad. La historia del pueblo mexicano se caracteriza por una lucha constante por la libertad, la justicia y la igualdad. Desde los tiempos de los pueblos originarios en Mesoamérica hasta la independencia de México, ha habido un esfuerzo continuo por conseguir un orden más justo y libre. Herencia de culturas esplendorosas. Los pueblos originarios en Mesoamérica, como la olmeca, la maya, la tolteca, entre otros,
Desarrollaron culturas esplendorosas con sociedades complejas, avanzadas en agricultura, ciencia y arquitectura, dejando un legado que aún maravilla al mundo. Conquista española y resistencia indígena. La intervención española en México, hace unos 500 años, llevó a la caída de Tenochtitlan y la imposición de un nuevo orden social, religioso y político. Sin embargo, muchos pueblos indígenas se resistieron y lucharon por su libertad, formando las alianzas con los españoles en busca de su emancipación. Consecuencias de la conquista. La conquista española tuvo consecuencias catastróficas para los pueblos originarios, incluyendo la esclavitud, la destrucción de ciudades y templos y la imposición de la religión y cultura europeas. A pesar de ello, no logró extinguir completamente la identidad y organización de las comunidades indígenas. Independencia y revolución social. La lucha por la independencia de México fue también una revolución social liderada por figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos. El movimiento insurgente abogó por la abolición de la esclavitud, la justicia para los poseídos y la igualdad de derechos para todos, lo que condujo a la fundación de una nación libre y soberana. En resumen, la historia del pueblo mexicano está marcada por la búsqueda de la libertad y la justicia desde los tiempos de las antiguas culturas mesoamericanas hasta la lucha por la independencia y la creación de una nueva nación. A pesar de los desafíos y dificultades, la resistencia y determinación de los pueblos originarios han dejado un legado duradero en la identidad y la cultura de México. Ya tenemos la independencia general. Ahora, díganos qué hacer con ella. Obstáculos para la realización de principios justicieros y reformas sociales en favor de campesinos, indígenas y mestizos debido a la resistencia de los sectores políticos y económicos dominantes. La reforma como la Segunda Gran Revolución, la invasión del ejército francés y la imposición del imperio de Maximiliano, que llevó a México a perder parte de su territorio y a perder su independencia. El gobierno de Porfirio Díaz y su modernización económica, pero también su exclusión de la mayoría de los mexicanos y la represión a las demandas de los trabajadores. La Revolución Mexicana como la tercera gran revolución del país, con demandas de justicia social, educación y salud para el pueblo y la lucha de diferentes sectores sociales por sus derechos. Es importante destacar cómo estas luchas históricas han dado forma al México actual, pero también se menciona que todavía hay desafíos por enfrentar, como la pobreza, la marginación y la discriminación, y que es tarea de las futuras generaciones seguir construyendo un país más justo y democrático. La enseñanza de la historia desde el presente. Espacio histórico desde el presente. La enseñanza de la historia busca transformar la realidad desde el presente y construir una perspectiva crítica mediante diversas fuentes históricas. Se enfoca en que los estudiantes se acerquen al presente desde una perspectiva histórica, interrogando su realidad y cuestionando cómo se llegó a determinadas situaciones. Para lograrlo, se sugiere dar prioridad al presente en la reflexión histórica y partir de lo conocido y la experiencia cotidiana de los estudiantes. Esto implica aprender saberes y conocimientos desde la vida cotidiana, vinculando la enseñanza de la historia con la realidad de los estudiantes y su comunidad. El espacio histórico se aborda desde el presente y se fomenta la vinculación didáctica y la recuperación de saberes docentes. Se propone desarrollar proyectos históricos significativos para la vida de los estudiantes, permitiéndoles investigar un tiempo histórico en un espacio geográfico específico. El trabajo docente implica seleccionar contenidos, definir formas de trabajo, planificar y acompañar a los estudiantes, además de recuperar saberes y experiencias relevantes en cada caso.
En conclusión, la enseñanza de la historia busca que los estudiantes se conecten con su presente y su entorno, cuestionando y comprendiendo los hechos históricos que han dado forma a su realidad actual. Al fomentar una perspectiva crítica y significativa, se pretende generar un aprendizaje más profundo y enriquecedor sobre el pasado y el presente. La transformación democrática de la escuela. Ya no somos los mismos y, sin embargo, la tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. Replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas, transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación, la diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. La pandemia por COVID-19 provocó un cambio significativo en el sistema educativo nacional, llevando a un cierre abrupto de las escuelas y un distanciamiento vital para los estudiantes y maestros. Las autoridades educativas tomaron decisiones desde una perspectiva eficientista, lo que convirtió los procesos de enseñanza y aprendizaje en una carga administrativa, ignorando la experiencia del docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Un docente mencionó que las autoridades exigían una gran cantidad de formatos e informes, lo que dificultaba la labor docente. Entre estas exigencias se encontraban enviar informes semanales sobre la entrega de trabajos de cada alumno, tomar sesiones de capacitación en línea diariamente y proporcionar evidencias de diversas actividades y seguimientos realizados con los estudiantes, tanto presenciales como aquellos con dificultades de conectividad. Este enfoque burocrático dejó de lado el saber y la experiencia de los docentes y desatendió las necesidades reales de los estudiantes. La carga de trabajo y la falta de reconocimiento del trabajo docente afectaron negativamente la calidad de la educación durante este periodo. Es esencial que en futuros cambios educativos se promueva una transformación democrática de la escuela, que incluya a los docentes y considere sus conocimientos y experiencias en la toma de decisiones pedagógicas. Asimismo, es fundamental que se busque una verdadera mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, centrándose en el desarrollo integral de los estudiantes y brindando el apoyo necesario para superar los desafíos de la educación en tiempos de crisis. La tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. La escuela como escenario de tensiones. El texto presenta la idea de que las prescripciones normativas, curriculares y administrativas convergen en la escuela, generando tensiones y desafíos para los docentes que deben lidiar con estas directrices en su trabajo diario. Rol central de los docentes. Se destaca que los docentes frente a grupo son los principales actores que enfrentan y aplican las prescripciones mencionadas, lo que puede influir en su estabilidad laboral y en el aprendizaje de los estudiantes. La prescripción curricular en el aula. Se menciona que la prescripción curricular se manifiesta en el trabajo pedagógico, principalmente en el espacio de interacción entre docentes y estudiantes, el aula. Sin embargo, se indica que la institución a menudo no está al tanto de los problemas pedagógicos que surgen ahí. El desafío de revertir las prácticas administrativas. Se plantea que para lograr una propuesta curricular que contrarreste el impacto de las prácticas administrativas en la actividad didáctica, se enfrenta a una condición contradictoria que requiere ser abordada. Sin más contexto, no se detalla en qué consiste esta contradicción, dejando la idea abierta para su exploración. Replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas. La transformación educativa requiere un cambio en la expresión política democrática del Estado. La viabilidad de una transformación educativa significativa implica que el Estado debe constituirse y expresar sus políticas de manera democrática. Esto implica favorecer una democracia representativa
y permitir que las voces y demandas de la sociedad sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones educativas. El Estado hegemónico y su impacto en las relaciones escolares. Un Estado hegemónico promueve una democracia representativa vinculada a sectores específicos de la sociedad y administra los procesos vitales de la población sin politizarlos. En este contexto, las políticas y prácticas pedagógicas tienden a ser verticales y unidireccionales, lo que puede limitar la participación y el empoderamiento de la comunidad educativa. La gestión democrática de la escuela y su importancia. La gestión democrática de la escuela se basa en la idea de que la educación es un hecho histórico comunitario, donde sujetos que conviven y se relacionan deben tener la posibilidad de deliberar y decidir sobre lo que sucede en el entorno educativo. Esto implica que la comunidad debe estar involucrada en la toma de decisiones y que la autonomía profesional de los maestros está estrechamente relacionada con las condiciones concretas en las que trabajan. En resumen, replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas implica permitir una mayor participación de la comunidad educativa en las tomas de decisiones, fomentando la autonomía profesional de los maestros y escuchando las voces y demandas de la sociedad en general para lograr una transformación educativa significativa. Transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. Necesidad de transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. La experiencia pedagógica de maestros y maestras en educación mexicana ha sido en gran medida solitaria y aislada debido a la falta de participación del Estado y el sistema educativo en sus decisiones. Para mejorar la calidad de la educación se requiere una transformación en la forma en que se toman decisiones, priorizando la participación activa de docentes, comunidades y familias en la elaboración de políticas, planes de estudio y programas académicos. Importancia del diálogo, la colaboración y la participación. La viabilidad del trabajo docente y la transformación curricular requieren un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo. Es fundamental fomentar el diálogo, la colaboración y la participación horizontal en la toma de decisiones, tanto a nivel de la autoridad educativa como entre supervisores, directores y docentes. Asimismo, los consejos técnicos escolares deben eliminar estructuras burocráticas y permitir a los docentes mayor autonomía en la definición de estrategias educativas, promoviendo así un enfoque más colegiado y centrado en las necesidades de cada escuela y comunidad. La diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. Promover una gestión participativa y colegiada. Integrar a representantes de diferentes sectores de la comunidad educativa en las decisiones, incluyendo a padres, estudiantes y personal docente. Esto permitirá abordar las necesidades específicas de cada grupo y enriquecer el proceso educativo con diversas perspectivas. Fomentar la valoración de la diversidad. Reconocer y celebrar la diversidad cultural, familiar y lingüística presente en la escuela, asegurando que se refleje en el currículo y en las prácticas educativas. Crear un ambiente donde todos los sujetos se sientan incluidos y representados. Capacitar a docentes en igualdad de género. Sensibilizar y formar a los docentes para abordar de manera adecuada la igualdad de género en el aula. Esto implica eliminar estereotipos y fomentar la equidad entre niñas y niños en el proceso de aprendizaje y desarrollo. México, de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia. La construcción de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana. La propuesta de la nueva escuela mexicana. La interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica como eje articulador.
La construcción de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana. El reconocimiento de la pluralidad sociocultural que caracteriza al país tiene como corolario un problema no atendido aún con suficiente amplitud y profundidad. La necesidad de incluir a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, creando espacios de legitimación de sus procesos vivenciales y reconociendo la diferencia cultural como un hecho y un derecho. Esta perspectiva implica reconocerlos como usuarios y productores de conocimiento y, por tanto, de legitimar tanto los modos como se produce, usa y valida el conocimiento, socialmente necesario para la estructuración de sus formas de pensamiento y de vida. Además, en el sistema educativo es necesario diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que consideren su identidad y cultura, así como las necesidades que enfrentan para reproducir y transformar sus culturas. La interculturalidad crítica. Culturas como matrices dinámicas y complejas. La interculturalidad crítica parte de la comprensión de las culturas como matrices dinámicas y complejas de producción, de imaginación, creencias, comprensión, interpretación y acción. Estas culturas son construidas e interiorizadas por individuos y grupos para dar sentido y razón a sus vidas, comunidades y contextos geográficos y sociales. Las culturas generan formas originales de subjetividad y, a su vez, son producidas y recreadas por las personas que las integran. Diálogo y convivencia en el espacio educativo. La interculturalidad crítica se manifiesta como una acción pedagógica transversal en las comunidades escolares. Se busca establecer un diálogo entre estudiantes y docentes donde el intercambio de conocimiento sea la materia prima del aprendizaje. Se valora y respeta la diversidad de saberes y conocimientos expresados en los campos formativos y se reconoce el valor y la dignidad de todas las formas de vida en su diversidad. Desde el reconocimiento de lo común en la diversidad, se fomenta la construcción de un tejido social compartido en la comunidad escolar, donde todos los miembros son corresponsables y copartícipes en acciones y decisiones necesarias. La interculturalidad crítica como eje articulador. Eje articulador. La interculturalidad crítica es uno de los ejes articuladores del marco curricular para la educación básica. Este enfoque se centra en valorar la diversidad cultural y social presente en la comunidad escolar y en el país en general. Busca fomentar la reflexión sobre distintas formas de organización social, culturas y prácticas, reconociendo y respetando las diferencias. Relación con los campos formativos. El eje de interculturalidad crítica se integra en los enfoques y contenidos de los campos formativos, adaptándose a las realidades y etapas de desarrollo de los estudiantes. Los maestros tienen la responsabilidad de retomar decisiones sobre cómo incorporar estos enfoques de acuerdo con sus conocimientos y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. Proyectos educativos. La interculturalidad crítica se implementa a través de proyectos diseñados desde y para la comunidad territorial donde se encuentran las escuelas. Estos proyectos abarcan todos los grados y niveles de la educación básica y tienen como objetivo conocer y reconocer la pluralidad cultural presente en la comunidad escolar, así como valorar las diversas formas de concebir y practicar la cultura de cada grupo social. Convivencia con la naturaleza. Además de enfocarse en la convivencia social entre personas, la interculturalidad crítica también busca incidir en la comunidad escolar para generar formas de convivencia con la naturaleza. Esto implica enseñar y aprender desde perspectivas conceptuales diversas
que permitan comprender la relación del ser humano con el medio ambiente y fomentar una ética del cuidado hacia la naturaleza como una unidad orgánica interdependiente. Reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales. La decolonialidad, pedagogía decolonial, hacia una didáctica decolonial. Este apartado propone elementos para los docentes de educación básica en México enfocados en la pedagogía decolonial. El objetivo es desarrollar procesos didácticos que fomenten la reflexión, autonomía y crítica en un contexto de diversidad sociocultural. Se mencionan las epistemologías otras o la epistemología del sur como marcos teóricos decoloniales. Se destaca la importancia de desafiar el paradigma de imposición epistémica occidental y construir didácticas desde la reivindicación del sur global. Se enfatiza la necesidad de reconocer y visibilizar formas distintas de ver y comprender el mundo, cuestionando la racialización y patrones de poder. Es importante profundizar en estos conceptos y acudir a los textos de expertos que han reflexionado sobre la propuesta decolonial desde América Latina. La decolonialidad. Distinción entre estudios postcoloniales y reflexión decolonial. La propuesta decolonial se diferencia de los estudios postcoloniales, en que se enfocan en momentos y contextos históricos distintos. Ambos enfoques critican el dominio colonial establecido por los imperios y el discurso que lo justifica. Concepto de decolonialidad. Es un pensamiento crítico que analiza la persistencia del poder colonial en el capitalismo global bajo formas de conocimiento totalizantes que refuerzan la relación dominador-dominado. Se critica la herencia colonial como elemento inseparable de la formación del sistema capitalista moderno. Diferencias entre colonización y colonialidad. La colonialidad se distingue de la colonialización en que no solo persiste en el tiempo poscolonial, sino que también influye en la dimensión cultural y en los procesos de subjetivación de las personas. La colonialidad se establece como un patrón de dominación, explotación y una organización racializada del conocimiento, culturas y personas. Pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial parte del oprimido y busca la liberación. En contraposición a las perspectivas tradicionales de enseñanza y educación, la pedagogía decolonial se centra en los oprimidos y busca su emancipación y liberación. Paulo Freire sostiene que es necesario una pedagogía del oprimido que se construya junto a ellos. Cuestionar la concepción colonial de la educación. Las perspectivas decoloniales critican la concepción colonial de la educación, que históricamente ha invisibilizado y excluido la diversidad cultural, imponiendo una homogeneización cultural en el alumnado. Generar conocimiento emancipador. La pedagogía decolonial tiene como objetivo cuestionar y subvertir la colonialidad del saber, buscando generar conocimiento emancipador y liberador que promueva una visión crítica y transformadora del mundo. Fomentar una educación inclusiva desde la diversidad cultural. La pedagogía decolonial defiende la inclusión de la diversidad cultural en el sistema educativo, alejándose de modelos tradicionales de adoctrinamiento y buscando configurar una clase decolonizante que promueve una reflexión crítica y respetuosa entre iguales. Un proceso formativo decolonizante y ético.
La pedagogía decolonial busca una formación ética, solidaria y respetuosa, guiada por principios democráticos y enfocada en satisfacer las necesidades de los estudiantes. Implica enseñar y fomentar desde saberes otros y estrategias didácticas diversas para promover la autodecolonización y la autodeterminación hacia una didáctica decolonial. Crítica a la educación tradicional. Se cuestiona el enfoque de la educación tradicional, denominado educación bancaria, que se limita a la transformación unidireccional de conocimientos ajenos a la realidad de los estudiantes. Esta crítica hace hincapié en la necesidad de replantear el proceso educativo para que sea más relevante y conectado con la vida cotidiana de los alumnos. Reconocimiento de la diversidad cultural y epistémica. La didáctica otra busca deconstruir la noción de estrategias de enseñanza universales y reconoce la diversidad de conocimientos y formas de aprendizaje presentes en diferentes contextos culturales. Se enfatiza la importancia de considerar las identidades culturales y las historias locales en el diseño de propuestas educativas más inclusivas y plurales. Hasta aquí concluimos este análisis del libro de la maestra y el maestro de la fase 5. Solo restará analizar lo que tiene que ver con las notas de la evaluación formativa. Para ello, elaboraré otro video propiamente de esa parte. Esperamos que esto les sirva, maestras y maestros, y a quienes ven este video, para adentrarse en el contenido y sustento de este nuevo modelo educativo desde la perspectiva del grado quinto y sexto que conforman la fase número 5.